Bueno, como ha dicho Ernesto, soy José Manuel Encisa, soy el jefe de servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. ¿Y dónde está Vigo? Bueno, pues yo creo que es importante que, aunque todos sepáis que eso está en España, cuando se habla de España se habla de Madrid, de Barcelona. Bueno, pues Vigo es una ciudad que está en el noroeste, que está en Galicia, que está en la costa, que está bañada por el Atlántico. Es una ciudad que no es una ciudad como turística, como podría ser esas playas que tenéis vosotros por ahí, pero bueno, tenemos nuestros encantos y tenemos nuestras cosas que las hacen atractivas. Y este es nuestro hospital, es un hospital nuevo, es un hospital que se inauguró en el año 2015, que bueno, la verdad es que tenemos grandes inversiones en tecnología. Y este es nuestro servicio, es un servicio de angiología y cirugía vascular. Somos 14 cirujanos vasculares, 10 staff y 4 residentes, con la enfermería de consulta, las enfermeras de quirófano. El año pasado, para que os hagáis una idea, bueno, pues como es un hospital de 1.269 camas, 36 quirófanos, nosotros, por supuesto, no usamos los 36, pero el año pasado hicimos alrededor de 1.000 intervenciones, 8.200 consultas, y esas son nuestras cifras de estancia y de mortalidad. Y esto es un poco lo que el quirófano que visitó Ernesto, es nuestro quirófano híbrido. Es un quirófano en el que hacemos tanto el tratamiento endovascular como la cirugía abierta. Nosotros somos cirujanos vasculares, seguimos haciendo cirugía abierta, un poco no siguiendo todas las tendencias que siguen ahora todo el mundo, que intentan que todo sea percutáneo, que todo sea endovascular. Y nos hemos dado cuenta que se está delimitando, se está llevando la cirugía abierta a únicamente los casos complejos de endovascular, y creemos que los residentes, el personal que se forma, tiene que estar preparado también en cirugía abierta, y por eso no la dejamos de lado. Pero bueno, vamos a centrarnos ya un poco a lo que hemos venido, ¿no? Hemos venido a hablar un poco de la angiografía y de la característica de la angiografía con CO2. Bueno, todos conocéis la historia de cuando fueron los pioneros que empezaron a visualizar vasos sanguíneos en personas vivas, utilizando bromuro de estroncio. Fijaos, hace 100 años prácticamente de eso. Moniz, la primera angiografía en el 1927, y Reinaldo dos Santos, la primera ortografía translumbar en 1929. Han pasado muchos años, son pioneros de verdad, gente que se atrevió a hacer cosas, y gracias a ellos hemos llegado a lo que tenemos hoy. Pero el CO2, ¿cuándo se empezó a utilizar? Pues en la década de los 70 se empezó a utilizar como medio de contraste intraarterial. En los 80 se mejora la tecnología para mejorar la visualización, y a partir del año 96 se presenta el primer sistema de inyección que, lógicamente, tarda en poder, vamos a decir, generalizarse, y yo creo que tardó bastantes años en eso. Antes de poder utilizar el CO2, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, es importante porque, claro, de entrada el CO2 nos suena a algo tóxico, a algo peligroso, a algo que tenemos que tener mucho cuidado. Es un gas, ya lo sabemos, pero una característica muy importante es que no es nefrotóxico, tampoco es hepatotóxico, no tiene dosis máxima para utilizarlo. En principio no hay descrita ninguna reacción alérgica. ¿Por qué es peligroso? Porque no tiene color ni olor, y en lo que nos atañe a nosotros tiene baja radioopacidad. Pero fijaos, tiene baja radioopacidad, pero lo vamos a utilizar como medio de contraste. Pero lo mejor de todo es que es 100% biocompatible. Cuando a mí me plantean que se puede utilizar el CO2 como medio de contraste, de entrada la respuesta es no, no tengo ganas de complicarme la vida, no. Porque de entrada las dudas que me surgen es que, bueno, puede ser un riesgo para el paciente o incluso puede ser un riesgo para el profesional que lo utiliza. Después, si estamos hablando de que es un gas con baja radioopacidad, vamos a tener una imagen que pueda sustituir al contraste iodado. Esa es la duda, ¿no?
Bueno, pues una de las características importantes que tenemos que saber y que es necesario conocer para poder manejarlo es que el CO2 no se mezcla con la sangre, la desplaza, pero no se mezcla con la sangre. Y eso va a ayudar a visualizar dispositivos. Luego, también es importante que tiene una muy baja viscosidad. Fijaos que es 400 veces menos viscoso que el yodo, con lo cual va a poder fluir más fácilmente por vasos de muy pequeño calibre. Y luego tiene una solubilidad alta, es 20 veces más soluble que el oxígeno, se disuelve muy rápido en la sangre. Veréis que esta característica luego ya veremos su importancia y debemos de tener en cuenta eso. Y lo mejor de todo, o una de las cosas importantes, es que se expulsa por los pulmones, no hay sufrimiento renal. Pero tenemos que tener muy claras ciertas líneas rojas y a vosotros, cardiólogos, os afecta, porque realmente no debemos utilizarlo para explorar las estructuras por encima del diafragma. No debemos utilizarlo por el riesgo que supone de embolias. Fijaos, aquí os explico la característica. El CO2 no se mezcla, lo que hace es desplazar la sangre. Cuando hacemos la arteriografía con el paciente en decúbito supino, el CO2 se deposita en la parte de arriba, en la parte superior de la aorta, y eso es importante tenerlo en cuenta para poder ver estructuras, por ejemplo, que estén en la parte posterior, como veis en el último dibujo. Entonces, ¿por qué tenemos o por qué podemos, por qué debemos utilizar el CO2? Bueno, hay pacientes que tenemos todos que son alérgicos a medios de contraste, que bueno, no quiere decir que no se puedan tratar porque se pueden premedicar, se pueden preparar, pero bueno, podemos utilizarlo en ese tipo de pacientes. Luego, el hecho de que tenga menor viscosidad frente al contraste yodado nos va a permitir inyectar a través de catéteres más pequeños, introductores de muy bajo perfil. Permite visualizar lesiones y permite visualizar, como luego veremos, endoleaks, fugas que no se identifican con contraste yodado. Y, por supuesto, va a reducir la aparición de nefropatía por contraste, que no es poco importante. La nefropatía, este tipo de nefropatía está entre el 2 y el 16%, puede alcanzar hasta el 20% en pacientes con insuficiencia renal crónica previa. Y daos cuenta que después de un EVAR, el deterioro de la función renal está descrito al año en un 18%, con una mortalidad que, bueno, no es desdeñable, un 7% sin precisar diálisis y un 35% los que sí precisan diálisis. Y nosotros en nuestro hospital, ¿en qué procedimientos lo utilizamos? ¿Lo utilizamos siempre? Bueno, lo utilizamos cuando vamos a hacer procedimientos de tipo vascular periférico, pero sobre todo lo vamos a utilizar en procedimientos de aorta, tanto en el EVAR infrarrenal como en los procedimientos de aorta compleja por debajo del diafragma. Y luego combinar ese CO2 con la fusión que nos permite el arco Artis-Feno de Siemens que tenemos, con la fusión que es un software que nos va a permitir radiar menos al personal y al paciente, como luego veréis en un pequeño vídeo. Nos va a ayudar también a visualizar muy bien las viscerales, a visualizar muy bien las hipogástricas y, por supuesto, a ver las fugas, las endofugas que pueda haber después de la implantación de una endoprótesis. Por supuesto, lo vamos a utilizar siempre de forma combinada. Siempre en todos los procedimientos utilizamos CO2 y contraste, las dos cosas. No hacemos solo CO2 ni solo contraste. Siempre, por protocolo nuestro interno, utilizamos las dos cosas para minimizar el contraste que vamos a utilizar. Este ejemplo que os pongo es un vídeo en el que veis cómo esa imagen superpuesta es la fusión. Lo que hacemos es que el TAC del paciente, el TAC que se ha hecho de forma ambulatoria, se baja, se descarga, se introduce en el aparato, en el arco, y hacemos una placa, dos placas, para darle una referencia al arco, y lo que hace es fusionar la imagen que traemos de casa, digamos, con el paciente en la mesa. Eso nos permite tener un dibujo, un fantasma, digamos, de
de lo que es su aorta, sus principales ostiums. Ahí tenéis el ostium de las dos renales y de la mesentérica superior. Cuando movemos el arco, ese dibujo se va a mover y eso va a permitir que no tengamos que hacer tantas arteriografías para comenzar a trabajar. La fusión nos permite ser más rápidos, nos permite, ya digo, no tener que radiarnos tanto ni meter contraste al paciente tantas veces. Lo que hacemos después es hacer una arteriografía al empezar, posiblemente, normalmente cuando empezamos hacemos una ya con CO2, ajustamos la fusión de forma manual y comenzamos el procedimiento. ¿Pero qué necesitamos para utilizar el CO2? Bueno, de entrada, cuando te hablan del CO2, te imaginas que vas a coger una bombona y vas a inyectarlo tú. Y sí, al principio eso era así. Pero lo más seguro es utilizar un inyector que, como veis ahí en la imagen de la izquierda, que tiene dentro la bombona, que hay que recambiarla, por supuesto, cuando se va gastando, y el inyector tiene una serie de protocolos de infusión dependiendo de lo que vas a utilizar, dependiendo de si vas a utilizarlo para vascular periférico, para aorta infrarrenal, etcétera. Y lo que va a variar él de forma automática son los parámetros de volumen y de presión. Se utiliza con ese mando a distancia que veis ahí y que lo tenemos en la mesa con una bolsa estéril y esa llave de varias conexiones es la que tenemos en la mesa también con el paciente para utilizar indistintamente el CO2 o el contraste iodado dependiendo de lo que queramos hacer. En realidad, ¿qué tal se ve? Porque eso es lo primero que te llama la atención. Dices, bueno, esto seguro que se ve fatal. Mira, esto es la imagen que estamos viendo en la izquierda, es una arteriografía con contraste. La imagen que os pongo en la derecha es una arteriografía con yodo. Dependiendo de la altura a la que pongamos el catéter pigtail, vamos a ver unas estructuras u otras. Y esta imagen es una imagen que obtenemos siempre después de una cirugía, que es con un software de perfusión que se llama iFlow, que nos dice con una gama de colores, dependiendo de la velocidad de flujo, si podemos tener fugas, endofugas, sobre todo las endofugas tipo 2, que son las que aparecen después de intervenir un aneurisma por medio de las lumbares, nos permite identificar las fugas posibles que pueda haber. Si la fuga es una fuga tipo 1, tipo 1A, a nivel del cuello de la aorta, veríamos un color más rojo, más naranja, con un flujo más directo. Si el flujo que se ve en la fuga es de un color más azul, más verde, es un flujo más tardío y ya nos indicaría que sería una fuga tipo 2 con menos relevancia. Este es el mismo paciente, es las dos imágenes, la de la derecha y de la izquierda, una con contraste, la otra con CO2, y podéis ver que en la derecha, la imagen del lado izquierdo de contraste, no se ve una endofuga tipo 2, en cambio, en la imagen hecha con CO2 sí se ve la fuga con el CO2, se ve la fuga tipo 2. ¿Para qué nos vale esto? Bueno, pues nosotros cuando hacemos una intervención, un EVAR, siempre también por protocolo hacemos arteriografía de control con contraste y arteriografía de control con CO2. Normalmente, si hay una fuga tipo 2, si es una fuga muy pequeña, no se ve con el contraste, sí se ve con el CO2. Como sabéis, las endoprótesis hay que hacer un seguimiento. Nosotros hacemos seguimiento con TAC al mes, a los 6 meses y luego uno cada año para ver si esa endofuga o esa posible endofuga que puede que no tenga justo al acabar, pero que con el paso del tiempo se manifieste, si esa endofuga hace que el saco neurismático crezca. Si ese saco neurismático crece y necesita una intervención, como tenemos este control final posoperatorio, nos permite ir directamente a el vaso que provoca esa fuga. ¿Pero qué truco tiene esto? Bueno, algún truco tiene. Daos cuenta que utilizamos un gas que nosotros trabajamos en abdomen, con lo cual, si el paciente no tiene el abdomen bien preparado, si el paciente tiene mucho gas en el abdomen, nos va a dificultar la visualización de los vasos. Por eso es importante tener una dieta, darle al paciente una dieta 24 o 48 horas antes para que cuando llegue a quirófano tenga el menor gas intraintestinal que nos dificulte la visión.
Inyectar el CO2 lo puedes hacer a través de los introductores o de los catéteres y los parámetros que hay que utilizar van a variar tanto el volumen como la presión dependiendo del territorio en el que trabajes. Pero no tienes que sabértelos porque, como os he dicho, son parámetros que vienen predefinidos en la inyectora y eso nos da seguridad a la hora de la infusión. Es importante eliminar todo el aire del sistema de inyección, hacer lo que se llama una purga para evitar el riesgo de embolia. Lógicamente, dependiendo del territorio, la dosis correcta de CO2 tiene que ser la adecuada para poder ver la mejor imagen, que como os he dicho, la inyectora se encarga de eso, igual que la presión de inyección, porque, por ejemplo, para hacer una inyección de CO2 en vasos muy pequeños, imaginaos una inyección de CO2 a nivel del pie, si tenemos una presión no adecuada puede producirle un malestar al paciente. Por eso la inyectora es fundamental. Hay otras sugerencias que pueden ayudar, que es poner al paciente en Trendelenburg. Nosotros eso no lo hacemos. Evitar los artefactos de movimiento. Bueno, nosotros en todas las cirugías no las hacemos con mascarilla laríngea o con anestesia general precisamente para evitar los movimientos del paciente. No creemos que pueda aportar mucho en procedimientos que necesita ser muy exacto, muy preciso, que el paciente esté anestesiado con anestesia local, porque eso puede dificultar y puede entorpecer el tratamiento, los movimientos. Simplemente, como sabéis, que la prótesis se te mueva 3-4 milímetros ya puede cambiar todo, con lo cual hacemos los procedimientos cuando hay que hacer una arteriografía con apnea y el paciente anestesiado. Reducir el peristaltismo y el aire es lo que os comentaba. Intentamos que hagan una dieta 24-48 horas. Esta sería la dieta pobre en residuos que le damos a los pacientes. Y fijaos la diferencia con un CO2 lleno el paciente con gas y el mismo paciente con gas, al meterle contraste, la diferencia es importante. Es decir, con mucho gas dentro del intestino, el CO2 no te ayuda. Podemos hacer, como os comentaba, la inyección tanto a través de los introductores como a través de los catéteres. La imagen de verdad que es buena y te permite no tener que meter tanto contraste al paciente. Ya os he dicho que no hay dosis máxima. Estos son más ejemplos a través del catéter o a través del intro. Y si os fijáis en la imagen de la izquierda, una característica que nos gusta mucho del CO2 es que resalta muy bien tanto los ostiums, como veis ahí en el medio de la aorta, que se rellena mucho más el ostium, y también los codos que puedan tener las arterias. Entonces, a la hora de, por ejemplo, hacer una endoprótesis fenestrada, una endoprótesis con rama, en la que tenemos que acertar en los ostiums de las viscerales, la localización del ostium es fundamental y el CO2 en eso te ayuda muchísimo. Como os comentaba al principio, hay que tener en cuenta que el CO2 flota, con lo cual, a veces para poder ver ostiums que están un poquito en la cara posterior o un poco lateralizados, es importante tener esto en cuenta para, como veis en la imagen de la izquierda, rotar el arco y poder así visualizar mejor, teniendo en cuenta que el CO2 se va a depositar, se va a ir hacia la parte anterior del vaso que estás estudiando. Más ejemplos de cómo se visualizan los ostiums. Fijaos ahí el tronco celíaco y la mesentérica superior, cómo se visualiza y te permite ajustar los ostiums con las marcas de la prótesis que vas a implantar. Lo mismo cuando finalizas el tratamiento, si vas a acabar en las hipogástricas, pues todas las arteriografías a ese nivel también las hacemos con CO2. Y bueno, la imagen es para nosotros es estupenda. Bueno, tengo un montón de ejemplos de imágenes que no os quiero aburrir, pero os lo traigo también es un paciente con una endofuga tipo 2 que tiene una rama, como veis ahí arriba, que es una pequeña ramita de tronco celíaco que baja y que veis que hace como un saquito dentro del propio saco neurismático, que eso con contraste era imposible de localizar y que se localiza con CO2 con relativa facilidad. O sea que en el tratamiento e identificación de las fugas tipo 2, pues es importante. Este es otro vídeo también de un paciente que tenía lo que os comentaba, una endofuga tipo 2,
que en el seguimiento se fue creciendo el saco. Lo que se hizo es meterlo en quirófano ya buscando, sabiendo que tenía esa endofuga. Esta es la primera arterio con contraste, que veis que el vaso que sale de la hipogástrica casi asciende, pero no se ve dónde llega. En cambio, con la arteriografía con CO2, el camino, el vaso, se ve que llega hasta el saco, lo veis ahí arriba. Voy a ver si soy capaz de señalároslo. Llega hasta aquí arriba, esto sería el vaso, llega hasta aquí y ahí está la acumulación de contraste. Y bueno, lo que hicimos, sabiendo esto te acorta el procedimiento porque ya sabes dónde tienes que ir, y para poder afinar durante el tratamiento con el CO2 puedes acabar mucho más rápido y menos tiempo, menos rayos para todos. Y siguiente paciente. También lo utilizamos en el sector periférico. Los parámetros, como veis, son de menos volumen y de menos presión. La imagen posiblemente no es tan buena como en la aorta, pero te ayuda a minimizar la cantidad de contraste que vas a utilizar, a ir a un tratamiento más dirigido. Imaginaos en el caso de la izquierda, esa imagen de allá arriba, vemos esa estenosis, oclusión de la femoral superficial. Podemos utilizar la imagen de CO2 para llegar hasta ahí, recanalizar, y luego cuando quieres afinar un poco más, utilizar el contraste, que es lo que hacemos. Más ejemplos que os pongo de cómo se ve. El paso del CO2 va más lento a este nivel que cuando lo que estamos acostumbrados con el contraste, pero hay que tener en cuenta que el riesgo y las complicaciones para el paciente, como hemos dicho ya, son mucho menores, y más en nuestros pacientes, los pacientes de vascular, que son pacientes nefrópatas, diabéticos, bueno, con arterias muy finas. Y bueno, mira, este es un ejemplo de un paciente que solo tiene una tibial posterior que le llega al pie. La imagen es con CO2 y os he traído de ejemplo esa imagen, la imagen con contraste y la imagen con el CO2, aplicándole el software de perfusión, el eFlow, y veis que la imagen es la misma, se ven las mismas lesiones y es perfectamente compatible una con otra. Y otro tema que creo que es interesante para vosotros y que está en boga ahora mismo es el tema del CO2 en la purga de dispositivos. Todos sabemos que cuando vamos a utilizar un dispositivo, las indicaciones de uso nos dicen que hay que eliminar el aire para evitar la embolia gaseosa, y para eso es fundamental realizar un lavado correcto con solución salina. ¿Cuál es el problema? Que el riesgo de embolia gaseosa sigue estando ahí debido a la mala penetración de la solución salina en las mallas de los dispositivos cuando están aún dentro del sistema introductor. Las embolias que podemos tener son embolias sólidas o gaseosas, y está claro que son la causa principal del accidente cerebrovascular perioperatorio y del infarto cerebral silente. Estamos hablando aquí, lo que os comento es sobre todo cuando vas a tratar aorta torácica. Diferentes estudios han demostrado en la primera semana después del TEVAR, en la aorta torácica, que hay lesiones hasta el 81% de los pacientes con infartos silentes que no dan clínica, pero que se producen. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos disminuir esa complicación? Bueno, sabemos que el CO2 tiene una buena penetración por ser un gas y que desplaza el aire, elimina el aire en la fase de lavado del dispositivo, con lo cual, con un lavado previo de CO2 y un lavado con solución salina, se ha demostrado ya que disminuye mucho el riesgo de embolia gaseosa. Entonces, lo que se debe hacer es, en este tipo de dispositivos, 3 inyecciones con la inyectora, con el protocolo EVAR-CEVAR. Cada inyección tiene 100 mililitros de volumen y 750 milímetros de mercurio de presión, y eso va a desplazar las burbujas de aire. A continuación, se hace una purga, como siempre, con suero salino, que va a diluir el CO2, con lo cual se va a eliminar muy rápidamente. El CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno, con lo cual las pequeñas burbujas que puedan quedar atrapadas en el dispositivo se disuelven fácilmente en la sangre sin que produzca ninguna lesión. Bueno, estas serían un poco las recomendaciones finales, ¿no?
¿qué recomendamos? Bueno, que si vais a hacer una arteriografía con pigtail, el pigtail lo pongáis lo más alto posible para poder ver si vais a hacer un estudio de aorta desde las renales hacia abajo. Desde el pigtail se ve bien, pero nosotros preferimos muchas veces inyectar directamente desde los introductores, colocar el introductor más arriba o más abajo y hacer la inyección desde el introductor. Siempre con apnea, nosotros siempre hacemos las arteriografías con apnea, ya sean de contraste o de CO2. Es importante la preparación intestinal, como hemos comentado, para mejorar la visualización. Debemos hacer una purga del CO2 para limpiar el dispositivo antes de hacer la arteriografía y esa purga hacia el paciente para limpiar de sangre. Hacemos una purga antes de la inyección final. Y en aneurismas grandes es posible que necesitemos hacer una doble inyección porque parte del CO2 se queda en el saco. Con lo cual hemos visto que es una herramienta útil en todos los procedimientos. Se podrían realizar procedimientos con contraste cero, pero nosotros no lo hacemos, como he dicho, utilizamos las dos cosas. Lo usamos como complementario al contraste. Hay determinadas estructuras, como hemos visto, que se ven mejor por la menor viscosidad del CO2. Se reduce la morbilidad renal en los pacientes vasculares, en los tratamientos de TEBAR, reduce la posibilidad de infartos silentes y, sobre todo, es totalmente seguro para el paciente y para el profesional. Bueno, nada más. Reiteraros la invitación a que conozcáis nuestra ciudad, nuestra comunidad autónoma, Galicia, que seguro que muchos tenéis familia aquí y encantados de recibiros cuando queráis en nuestro hospital. Muchas gracias.